Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Cinema Sandy. Yo soy Andy Pineda y hoy les quiero hablar de la nueva película de Disney Pixar. Así que hoy vamos a hablar de Turning Red. Porque este film se ha convertido en uno de los contenidos más vistos de Disney Plus, donde fue estrenado, y además ha sido una de las películas de Disney más comentadas en las últimas semanas. Así que les quiero contar cuál es mi opinión general, cuál es la controversia que ha generado, la inspiración detrás de esta historia, así como el análisis de diversidad e inclusión que usualmente hago. Así que comencemos. Les tengo que decir que me gustó bastante Turning Red. De verdad que me divertí, me reí y hasta en algunos momentos me llegué a emocionar. Porque, ¿saben qué? Es una película que habla de temas profundos y al mismo tiempo se mantiene divertida y emotiva. Además, mezcla el estilo de animación tradicional de Pixar, que podemos decir sería el estilo más occidental, con varios elementos de la animación oriental, como por ejemplo el anime. Y me parece que esta película representa muy bien esta nueva etapa, que ya desde hace pocos años viene caracterizando las películas de Pixar, donde los films sí siguen teniendo argumentos fantásticos y pensados para niños, pero se están concentrando cada vez más en contar historias particulares, cercanas y en explorar nuestras emociones y contradicciones, pero sobre todo en abrir la reflexión o las preguntas sobre temas complicados o tabús de los cuales muchas veces no queremos hablar. Todo esto sin perder la diversión, la comedia y la aventura que Pixar nos tiene acostumbrados desde Toy Story. Porque en Turning Red nos encontramos con Mei Lin, una joven de 13 años que es parte de una familia china canadiense. Cuando Mei comienza la adolescencia, descubrirá que cada vez que tiene una emoción fuerte o profunda, se convierte en un gran panda rojo. Por lo cual, deberá lidiar con este problema mágico y al mismo tiempo pasar por la adolescencia y afrontar su relación contradictoria con su madre Min Lin, que en este caso personificada por Sandra Oh. Tengo que decir que Turning Red junto a Soul probablemente son una de las películas más adultas que ha hecho Pixar, porque trata de los cambios que pasan en la adolescencia, como por ejemplo la aparición de la atracción sexual y sentimental. Además, el hecho que Mei Lin se convierte en un panda rojo cuando llega la pubertad no es casualidad. Prácticamente aquí el panda rojo descontrolado es una metáfora bastante evidente del momento y el shock que las jóvenes viven cuando tienen su primera menstruación. Hay que aplaudir completamente a Pixar y a Disney que están visibilizando un argumento importantísimo como la primera menstruación, que a pesar de pasarle literalmente prácticamente a la mitad del mundo, todavía sigue siendo un tabú en las películas y conversaciones de adultos, por lo cual es casi imposible imaginarlo en películas para niños como en este caso. Otro argumento que explora muy bien la película es la relación de madre e hija, y específicamente entra en esa dualidad entre, por una parte, la búsqueda de la aprobación materna y al mismo tiempo el irrespeto de las reglas familiares para descubrirte a ti mismo como individuo y al mismo tiempo también como parte de tu familia. De hecho, la directora y guionista de la película, Dong Jin, ganadora del Oscar, ha reconocido que se ha inspirado en sus propias experiencias cuando ella era una adolescente de 13 años. Lo cual seguramente ayuda a que la película efectivamente se sienta mucho más cercana, íntima y bastante verosímil en comparación con otras películas de Pixar. Turning Red ha generado una controversia en internet, de la que se viene hablando desde hace varios días. Esta controversia inició cuando el periodista y crítico de cine Sean O'Connor escribió una reseña en CinemaBlend sobre esta película y un tweet en el que dice que para él fue agotador este film, porque él no está representado en
la película. Además, agregó que, en su opinión, esta película no tiene una audiencia universal, sino que fue hecha para un target específico y estrecho, casi como si hubiera sido hecha para los amigos y familiares inmediatos de la directora. A lo que en redes sociales muchas personas les respondieron en contra y lo criticaron. Lo criticaron calificándolo de sexista y racista debido a que este film está centrado tanto en mujeres, que representan prácticamente el 50% de los habitantes de la Tierra, como en los habitantes asiáticos, que representan aproximadamente casi el 60% de la población mundial. Por lo cual muchas personas en internet consideran que la opinión de este periodista prácticamente se sostiene en lo que se llama el privilegio del hombre blanco. Es decir, que consideran que todo lo que no incluya a un hombre o a los blancos no es universal, a pesar de que la estadística dice otra cosa. Otra de las respuestas que tuvimos fue de la actriz que da la voz a la protagonista main, Rosalind Chang, que ha agregado que esta es una película sobre la mayoría de edad, así que todo el mundo pasa por este cambio. Por lo cual considera que personas de diferentes culturas pueden identificarse con el caos y con los cambios que se viven en la adolescencia. A la final todo esto ocasionó que Cinemasblend haya eliminado la crítica y que el mismo periodista haya también escrito un tweet pidiendo oficialmente disculpas por sus comentarios. En la calificación general a Turning Red le doy un 4.5, porque es una excelente comedia y aventura con un guión interesante y profundo también. Además con excelentes actuaciones, dentro de las que se destaca Sandra Oh. En el semáforo de diversidad e inclusión, a Turning Red le doy un verde excelente. Porque la película afronta de manera muy inteligente tabús femeninos que son pocos explorados en el cine y la televisión. Además, al mismo tiempo hace una reflexión sobre el hecho de ser mujer, asiático e inmigrante. Y, por último, tiene una gran cantidad de mujeres liderando los equipos de producción detrás de cámaras. Cuéntame, ¿qué te pareció Turning Red? ¿Qué piensas de la controversia que generó? Cuéntame tu opinión acá en los comentarios. Yo soy Andy Pineda y esto es Cine más Andy. ¡Chao!